Y luego de meses de silencio, la Corte Suprema de Estados Unidos se pronunció sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. Informó que evaluará si los 50 estados de la nación deben permitir la celebración de la unión entre parejas homosexuales. Actualmente, 36 estados de la Unión Americana permiten el matrimonio gay. Hecho histórico. En los próximos meses se conocerá sobre la legalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el territorio estadounidense. Así fue confirmado en una nota de prensa por la Corte Suprema, que evaluará el tema en el actual periodo de sesiones que finaliza el próximo mes de junio. El máximo tribunal de la Unión Americana examinará 4 recursos de parejas homosexuales que quieren casarse o que piden que su matrimonio sea reconocido en Ohio, Michigan, Tennessee y Kentucky, 4 estados que prohíben la unión homosexual. En una audiencia programada para la segunda quincena del mes de abril, los jueces tratarán de responder 2 preguntas, según el documento enviado a la prensa. La primera: la 14ª enmienda de la Constitución requiere que un Estado autorice el matrimonio entre personas del mismo sexo. La segunda: la 14ª enmienda requiere que un Estado reconozca el matrimonio entre 2 personas del mismo sexo si este matrimonio fue legalmente autorizado y celebrado fuera de ese Estado. La decisión final de los 5 jueces conservadores y 4 progresistas del Supremo podría llegar en junio. El tribunal ya concedió una audiencia de 2 horas y media para escuchar los argumentos de las partes sobre la interpretación de las enmiendas. Durante meses, los jueces han rechazado pronunciarse sobre este punto. La última de ellas en octubre, cuando se negaron a escuchar las apelaciones contra las resoluciones que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo en 5 estados. Actualmente, 36 de los 50 estados de la Unión Americana aceptan el matrimonio entre parejas homosexuales. A esta hora establecemos contacto con Gregory Angelo, él es director ejecutivo de la organización homosexual Log Cabin Republicans, que aboga por la libertad y la igualdad de la comunidad LGBTI en Estados Unidos. Señor Angelo, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en el informativo de NTN 24. Lo escucha nuestra teleaudiencia en Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Gracias, es un placer. Comenzar preguntándole qué cambió en los últimos meses para que finalmente la Suprema Corte de Estados Unidos se pronuncie o acepte o reconozca, analizar esta posibilidad de permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo a nivel federal. Bueno, lo que ciertamente es increíble que ha sido un momento tremendo en asuntos sobre derechos de homosexuales, específicamente matrimonios entre personas del mismo sexo en Estados Unidos en el curso de los últimos 10 años. La Corte de los Estados Unidos, la Corte Suprema, ha tomado un enfoque más amplio cuando tiene que ver sobre los casos que llega, los que analiza cuando está relacionado a los matrimonios del mismo sexo. La Corte solamente ha reconocido matrimonios entre personas del mismo sexo en estados que ya lo reconocen, así que el gobierno federal debe requerir que reconozca esos matrimonios en estados que lo permiten. Después de la decisión de la Corte, otras cortes han surgido al decir que el matrimonio es algo parte de la Constitución de los Estados Unidos y que es un derecho fundamental para las personas del mismo sexo. Así que creo que una docena de cortes mínimas se ha pronunciado al respecto en un pequeño número que han tomado una posición opuesta. Así que la Corte no ha tomado una posición más que incremental en los últimos años. Así que el país ha adelantado un camino de aceptación al matrimonio entre parejas del mismo sexo. Ahora, señor Angelo, ¿qué tan viable es? Porque la noticia es que simplemente van a aceptar analizarla, pero ¿qué tan viable es que de aquí al próximo mes de junio tengamos un pronunciamiento a favor de la legalidad del matrimonio homosexual por parte de la Suprema Corte de Estados Unidos? Me está preguntando si creo que la Corte va a decir que el matrimonio va a ser reconocido en junio. Así es.
Sí. Es casi imposible predecir la forma en que la Corte Suprema o qué vía va a tomar la Corte Suprema en cualquier caso. Algunas personas hacen algún tipo de pronósticos, pero yo esperaría que la Corte Suprema o algunos abogados no simplemente postulan argumentos que la justicia requiere, ya sea a favor o en contra, pero los argumentos tratarán de convencer a los jueces de la Corte Suprema en favor. Diría que si voy a hacer alguna predicción, nosotros tenemos pasado el punto de no retorno en matrimonio del mismo sexo en los Estados Unidos. Y hasta el momento creo que ya hay 36 o 37 estados que reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo, porque algunas de estas cortes han hecho decisiones muy rápidas en los últimos días. Pero para mí en este punto sería casi imposible que la Corte Suprema dejara en nulo esos matrimonios del mismo sexo y en algunos casos que han existido uniones casi de 11 años como en Massachusetts. Ahora, señor Angelo, más allá de la legalidad del matrimonio en Estados Unidos, ¿está realmente la sociedad estadounidense preparada para aceptar el matrimonio entre parejas homosexuales? Yo creo que lo están. De hecho, podría asegurar que lo están, porque miraría eso desde un punto de vista que algunos estados han reconocido el matrimonio entre personas del mismo sexo, como Massachusetts. Massachusetts lo ha reconocido desde 2004. Ahora estamos en el 2015 y cualquiera de las predicciones negativas de los oponentes al matrimonio homosexual no habría predecido que en el 2004 Massachusetts habría aprobado el matrimonio, y no ha pasado en casi 11 años que han pasado desde ese punto. Así que en muchos de esos casos, casi en todos los estados reconocen matrimonios entre personas del mismo sexo. Personas que no son homosexuales o no están interesadas en este asunto han dado su espaldarazo, porque las personas del mismo sexo tienen el mismo derecho a las protecciones que ellos tienen bajo matrimonio, sin necesidad de distinciones religiosas o de sexo. Agradecemos a Gregory Angelo, director ejecutivo de Log Cabin Republicans, organización que aboga por la libertad y la igualdad de la comunidad LGBTI en Estados Unidos, por habernos acompañado en el informativo de NTN 24. Feliz tarde. Fue un placer. Muchas gracias.